Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio y por supuesto en Solo Negocios, Inteligencia Multimedia, el multiplex de redes sociales con que contamos. Y el día de hoy para platicar de gobierno corporativo derivado de las temáticas desarrolladas en el seno del Foro Económico Mundial, donde si bien hay temas suprapolíticos y hay temas económicos, también hay temas de las empresas y en particular con la temática de mayor relieve hoy en día en el contexto empresarial, la inteligencia artificial, con algunos tópicos relevantes. Sin embargo, también hay temas de sustentabilidad y derivado de estas discusiones hay críticas y derivado de estos tópicos hay posicionamientos de recomendación de cómo un consejo de administración debe enfrentar estos escenarios de volatilidad. Así que durante la siguiente hora lo invito a mantenerse sintonizado para platicar de estos relevantes temas para las empresas. Y empezamos entonces con la conferencia Business Case for Nature. Este es un evento, o bueno, es una conferencia moderada por David Gallas de Climate Forward del New York Times. Y estuvieron André Hoffman de Roche Holdings, Kristen Scout de WWF International y Rohini Nilakani de Rohini Nilakani Philanthropies. Y también estuvo Fred Sao de TPC Group. Y bueno, pues ellos básicamente trabajan en la discusión de este panel, bueno, lo que es la transición de la protección de la naturaleza de ser un imperativo moral a convertirse a una infraestructura económica vital. Pues analizan riesgos ecosistémicos que afectan los balances corporativos y las necesidades de integración de capital en los modelos de gobernanza que contempla la naturaleza como un elemento central de ese capital y tomen decisiones alrededor de ello. Entonces oye, hay que cuidar el medio ambiente porque nuestros tataranietos no van a tener un lugar donde desarrollar. Oye, hay que cuidar el medio ambiente porque somos bien buenos y moralmente es lo correcto. No, señores, es un tema económico hoy, es un tema que se traslada a un problema de evaluación de capital de sus acciones. Es un tema que provoca salida de recursos por sanciones o por recuperaciones o por remociones o lo que corresponda. Pero el punto en concreto es que la perspectiva, incluso si no se cree en una idea de cambio climático, las afectaciones climáticas que estén, aunque no esté cambiando por la palabra cambio climático o el concepto cambio climático, genera una afectación en el estado financiero. Hay que atenderlo, punto. Y ante ello, bueno, se plantea que la premisa es de que la naturaleza es una parte fundamental de la infraestructura económica global, donde los bosques regulan sistemas hídricos, los océanos estabilizan suministros de alimentos. Y por ejemplo, David Gala señala que aproximadamente la mitad del PIB mundial depende de la naturaleza según estudios del propio Foro Económico Mundial. Una cuarta parte de la producción económica global podría estar en riesgo para finales del siglo XXI, ¿sí? Medio lejos, pero no tan lejos, si no se protegen los ecosistemas. Se subraya que la inversión actual en restauración ambiental no es acorde con la escala del riesgo financiero, lo que exige modelos de inversión que generen retornos sobre la naturaleza. Esto es, yo tengo un fondo de inversión y voy a invertir en su empresa, compruébenme que está haciendo actos que eviten que los daños y las externalidades negativas a la sociedad, pero también los daños internalizados, se están enfrentando en el contexto. Por ejemplo, la compra de seguros sería la idea más básica que podría venirse a la mente en este momento. Pero el tema es que ese seguro tiene un costo.
Y ese costo repercute en los financieros y en mi eventual rentabilidad. ¿Cómo administramos esa información? ¿O nomás lo compramos porque mi compadre vende seguros? A ver, vamos poniéndole seriedad al asunto. Desde la perspectiva de la gobernanza corporativa, André Hoffman argumenta que el papel de las juntas directivas debe evolucionar más allá de la simple creación de valor para el accionista, que puede ir en contra incluso de los intereses de largo plazo de la empresa, y transitar hacia una idea donde, por ejemplo, el riesgo crítico de gestión de activos sea un tema central de trabajo. Comparar la falta de protección ambiental con conducir un automóvil sin seguro, ¿no? O sea, la idea de los seguros, vámonos a lo básico. Oye, yo voy a salir ahorita aquí al supermercado a comprar el mandado, voy a pasear o lo que sea, y ahí voy en mi auto y no tengo un seguro y no pasa nada. Manejo con cuidado, cumplo las reglas, no supero límites de velocidad. Yo que sé que no pasen incidentes en el contexto, que alguien no cumpla las reglas. Y aún todos cumpliendo las reglas, existe estadísticamente la probabilidad del accidente. Por lo tanto, salir con el vehículo sin el seguro trae consigo un riesgo financiero exuberante que supera mis capacidades financieras probablemente. Un accidente a mi memoria en 2019 que sufrimos en casa le costó a quien nos chocó más o menos 500,000 pesos. Fue una cosa destructora en capital. De no ser porque tenía un seguro de gastos de responsabilidad civil, la señora hubiera entrado en una quiebra plena y la hubiera metido a la cárcel un fin de semana y hubiera sido una serie de problemas. Ese es el punto que está señalando. ¿Cómo gestionas tus activos ante los embates de la naturaleza, independientemente que creas o no en el cambio climático, desde la óptica del Consejo de Administración? Y si no lo haces, es como ir en coche sin seguro. Punto. Propone la adopción de un sistema contable que mida el impacto en 3 capitales adicionales al producido: el capital social, el capital humano y el natural. Creo que el social y el natural son las aportaciones nuevas, en lo personal es mi opinión. El humano se va midiendo desde tiempo atrás. Legalmente hay ciertas imposiciones que tenemos que cumplir que lo contemplan. Habrá que ver si lo estamos haciendo o no. Y luego estos argumentos que se convierten en recomendaciones, que se hacen estudios y luego se convierten en modelos norma y llegan a países y nuestros legisladores lo adscriben como un cambio legal. Bueno, si eso llegase a ocurrir en México, ya sabemos que somos medio exuberantitos con las aplicaciones de los criterios y recomendaciones globales, ejemplo Gafi, pero el punto en concreto es que esto se puede convertir eventualmente en imponibles, leyes imponibles. Y la pregunta es, ¿estamos preparados, animados para afrontar el contexto? Bueno, ¿por qué no vamos haciendo pruebas de implementación previa? Kristen Scout de WWF destaca un cambio de paradigma en los últimos 25 años. Las corporaciones han pasado de ignorar la biodiversidad a no solo entender el impacto directo en las cadenas de suministros, sino incluso en los balances financieros. Presenta el fondo Tropical Forest Forever, lanzado en la COP30, como modelo de inversión innovador que paga a países por mantener sus bosques en pie, permitiendo a los inversores que obtengan retornos financieros mientras se compensan las comunidades locales. O sea, el trabajo conjunto remunera. Y digo, es lógico, pero además hay una apuesta de estos esquemas financieros complejos que termina no solo una compensación moral, lo hace financiero. Su llamado a la acción para el sector privado es simple: no hacer daño e integrar la naturaleza en las decisiones de inversión y proceso de suministro. Y yo subyacentemente traigo la mesa normal. Lo normal, hago daño, entonces, pues recupero, ¿no? Aporto en la recuperación. Leíamos unas tesis de la Corte hace 4 meses: el que contamina paga. Ese es el argumento central que la Corte ha emitido y es algo que permea a nivel global además. Y Rohini Nilakani enfatiza que la protección de la naturaleza no debe ser un añadido secundario, sino la reforma operativa fundamental. Por ejemplo, Infosys, una empresa en la India que logró ahorrar $225 millones en electricidad cuando optimizó el diseño de sus edificios, demostrando que la sostenibilidad tiene sentido comercial inmediato. Nilakani sostiene que la biodiversidad será una ventaja estratégica de las naciones en el futuro y se muestra optimista al prever que en un lapso de 25 a 30 años el cambio demográfico y el fin de una era de combustibles fósiles van a permitir una recuperación significativa al entorno natural. Y ese es un hecho fundamental. El material de la construcción,
la dimensión de las ventanas, el acomodo del inmueble respecto al norte, al sur, cómo se mueve el sol, entendiendo que los polos se están moviendo en el planeta y esto no es fijo. Los horarios de trabajo, este tema del cambio de horario, de uso horario, tenía una lógica alrededor de ello, ¿no? Todos esos elementos ayudan a promover ahorros inmediatos en el recibo de la electricidad del mes siguiente. La cuestión es, ¿queremos ahorrar o nomás en lo que nuestra capacidad cognitiva en la inmediatez comprende y las cosas complejas las dejamos de lado? Consejo de administración, ¿de qué lado estás en la jugada? ¿De la empresa o de los caprichos? Finalmente, Fred Sao aborda la necesidad de aplicar capital paciente y una visión a largo plazo que, en contraste con los ciclos terminales de ganancias inmediatas, se proponga una reestructuración de la gobernanza, sugiriendo, por ejemplo, que las empresas familiares lideren el cambio al eliminar conflictos entre accionistas mediante fideicomisos enfocados en el bienestar generalizado. Describe su propia experiencia transformando negocios de aceite de palma en Indonesia hacia modelos de restauración de tierras y medicina selvática, argumentando que la transformación económica requiere liderar desde la responsabilidad y eliminar el miedo en la cultura empresarial para alcanzar lo que denomina el dividendo de la alegría. Ojo con esto, lo que yo rescato fundamental. Hay modelos de negocios que se plantean en la mente de los operarios, digo, los operarios son a los empleados, me referiría más bien a todo aquel que dependa de la operación económica, y hay operaciones tradicionales, esto del aceite de palma, que seguramente generaba algún tipo de depredación en el medio ambiente. Y encontrar actividades alternas económicas como la de medicina selvática, producir ahora otras cosas que no generen esa depredación y diversificar la operación económica financiera de esas empresas en esa región, provoca esta alternativa. Hoy en día, con el mismo web se ha hablado de que cambió el orden mundial y todos estos asuntos. En mi opinión, ya lo veremos más cuando profundicemos la próxima semana en los resúmenes generales de todo el foro, pero en mi opinión, no es cierto, pero sí es cierto en el lenguaje, pero en el fondo seguimos tras la necesidad de la globalización, independientemente de lo necio que se ponga alguien, ¿no? Bueno, en esa lógica sí hay convergencias, o sea, eso no es una cosa extraña. Me lo voy a traer a la localidad. El martes, Emanuel García y Luis Enrique Gutiérrez Casas, aquí en el programa, comentaban acerca del cambio del modelo maquilador y que el modelo maquilador está agotado. Yo tengo escuchando esas palabras como unos 25 a 30 años. El modelo maquilador está agotado. Y sin embargo, el modelo maquilador ahí está, que ha evolucionado mucho respecto a lo que la gente cree. Hay gente hoy en día que cree, allá en la Ciudad de México, que genera políticas públicas, que cree que las maquilas son lugares con un látigo tratar a los empleados y que no pagan impuestos y una serie de falsedades. Bueno, en el contexto hay una evolución del modelo. Quizá no ha sido dictada en política pública, pero bueno, la hay. Lo que dice aquí Fred Sao es cómo transformas lo existente en innovaciones. La maquila ha innovado, la maquila ha evolucionado. La pregunta es si nosotros en la operación económica generalizada e incluso en la política pública tenemos el alcance de que esa innovación efectivamente permee en todas las actividades económicas. Voy a corte, regreso en segundos, no se vayan, siguen Solo Negocios. Volvemos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. ¿Sabías que entender la compleja relación entre el marco legal, el mundo de los negocios y el escenario internacional es un factor clave para el abogado de empresa? Soy Enrique Hernández, coordinador del Diplomado de Negocios de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, y el motivo de este mensaje es invitarte a participar en la 4ª edición de nuestro diplomado, el cual cuenta con un nuevo e innovador programa acorde con los cambios jurídicos que hoy imperan en el sector empresarial. Durante este diplomado no solo tendrás acceso a profesores expertos, abogados especialistas en derecho corporativo, finanzas, inteligencia artificial en la abogacía y negociación, entre otros, sino que vivirás una experiencia práctica cercana a los retos que hoy enfrentan las empresas. No dejes de participar y sumarte con un grupo selecto de abogados que estarán en el diplomado. Te esperamos.
Ser parte de IMEF para mí es algo esencial porque me permite estar actualizado en la información financiera, la cual es muy necesaria para la toma de decisiones tanto empresariales como gubernamentales como personales. Asimismo, me permite pertenecer a una red de contactos con los cuales puedo generar relaciones profesionales, comerciales y sobre todo nos ayuda a ser amigos con los cuales tenemos cosas en común, la principal, hacer un México mucho mejor y más próspero. Pertenece a IMEF, te esperamos. Jonathan Heath es economista por la Universidad Anáhuac, con posgrado en Economía por la Universidad de Pensilvania. Cuenta con 35 años de experiencia en el análisis de la economía, siendo economista principal de México para instituciones financieras globales y consultorías internacionales. Inició su carrera desarrollando modelos macroeconométricos para el gobierno mexicano y Wharton Econometrics. Ha sido profesor en diversas universidades del país, impartiendo cursos de macroeconomía, política monetaria, inflación y empleo. Es conferencista internacional y ha participado en más de 50 universidades. Fue columnista del Reforma por más de 2 décadas, escribiendo más de 2,000 artículos publicados en México y el extranjero. Es autor de varios libros sobre economía e indicadores económicos. Es miembro del IMEF desde el 92 y creador del indicador IMEF y la encuesta mensual de expectativas. En el 2019 fue designado miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Ahora que sabes más de Jonathan Heath, no te pierdas su conferencia en el Club de Industriales sobre las perspectivas económicas para el 2026. Regístrate en el link de la descripción. No faltes. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y en este tema nos vamos al mundo de la tecnología. Y esto, dentro del Foro Económico Mundial, fue una conversación de Larry Fink, que es el CEO de BlackRock y el director del Foro Económico Mundial, y Satya Nadella, que es el director de Microsoft Corporation. Esto no es un comercial para nada, pero es la visión de una de las grandes empresas tecnológicas del planeta, ¿no? Y entonces es importante porque por lo que dice Satya es tan impresionante. Vamos a verlo. Básicamente, la discusión plantea el contexto de la inteligencia artificial y el Satya señala que es un cambio en la plataforma que sigue el arco histórico de la computación de los últimos 70 años. Se sitúa al mismo nivel o incluso superior a hitos como la propia web, como en los 90s que se permeó en la población en general, la computadora, allá en los 70s, la computadora personal, o la nube, ¿no? Que es este uso que quizá no ha tenido estos impactos tan ruidosos mercadotécnicamente, pero el impacto de uso ha sido fundamental. Bueno, el objetivo ha sido siempre digitalizar el mundo para obtener un poder analítico y predictivo, permitiendo razonar sobre datos en formas digitales maleables mediante software, mediante programas de cómputo, ¿no? Satya Nadella destaca que la inteligencia artificial ha evolucionado desde herramientas simples de completado de código hasta agentes autónomos que trabajan de forma continua, permitiendo a la gente, por ejemplo, trabajadores del conocimiento, ampliar sus capacidades de razonamiento y acción. Porque cuando uno desarrolla un trabajo de conocimiento, pues hay ciertas actividades, vamos a pensar, repetitivas. Y la inteligencia artificial lo que hace es automatizarlas y facilitarlas de tal forma que nos quita esa carga de tiempo, ese costo, y nos podemos enfocar en las cosas más relevantes del razonamiento y acción. En productividad, Larry Fink señala que el uso de herramientas como Copilot dentro de Microsoft y se usan, por ejemplo, en BlackRock para plataformas financieras como Aladdin, que permite procesar volúmenes masivos de datos e inversiones de miles de millones de dólares de forma instantánea, lo cual llevaba horas de computación y de personas integrando la información y eventualmente, pues, traduciéndola en algo tangible para el uso de las decisiones, ¿no?
Satya Nadella sostiene que el objetivo final de la tecnología debe ser generar un excedente o superávit en todas las partes del mundo, mejorando resultados en salud, educación, eficiencia del sector público, entre otros. Pero advierte, la inteligencia artificial va a perder su permiso social si se consume energía escasa para generar tokens que no mejoren la competitividad y el bienestar del mundo. Y es que hoy en día una de las discusiones en el contexto de la inteligencia artificial, y ahorita vamos a ir un poquito al tema, no tanto, pero vamos a ir un poquito, es que el uso de la inteligencia artificial, y digo, conforme tenemos este programa, el software de Zoom está haciendo un resumen de lo que digo, y luego se utiliza inteligencia artificial en los procesos de postproducción de este programa, y entonces pues, estamos usándola, ¿no? Incluso hasta con cierto grado de inconsciencia. Bueno, el punto es que si la energía sigue siendo, que hoy en día es escasa, tan ampliamente usada y no sustituida en los procesos de una energía mucho más eficiente, pues sí va a haber un punto en el que la inteligencia artificial pierde ese permiso social, esa buena imagen que tiene hoy ante la población y empieza a convertirse en un problema porque los apagones en nuestro hogar, las pérdidas en nuestros negocios por falta de energía eléctrica, las sabremos vinculadas estrechamente a los procesamientos de la inteligencia artificial. Ese es el tema, ¿no? También la difusión de la tecnología es identificada como el factor crítico para evitar un proceso de especulación financiera, lo que le dicen las burbujas. Para que los beneficios sean reales, la oferta debe volverse más eficiente y en términos de costo por cada vatio, ya sabe, gigawatts, kilowatts, kilowatts, etcétera, cada vatio y cada dólar gastado en los procesos energéticos correspondientes. Y la demanda requiere que cada firma y trabajador aprenda a usar la inteligencia artificial como un amplificador cognitivo y no un elemento de sustitución del trabajador. O sea, no se trata que perdamos, sino que ganemos con esto. Y claro que se puede entender que sensatamente va a haber gente que pierda, pero el ideal es que si promovemos el conocimiento del uso de la inteligencia artificial y yo pierdo mi trabajo porque la inteligencia me sustituyó, gane otro trabajo porque ya aprendí a usar esa inteligencia a mi favor. Ese es el tema. Nadella enfatiza que la difusión está correlacionada con la capacitación, el skilling, que ha sido una de las palabras clave en el proceso de discusiones empresariales del Foro Económico Mundial. Las personas deben adquirir habilidades específicas en la inteligencia artificial para mejorar la provisión de productos y servicios en la economía real. Y mire, le voy a decir un fracaso de la web. Hoy en día muchas empresas han logrado crecer y desarrollar grandes hitos de negocio gracias al Internet. Pero la capacitación a la población no se ha dado de manera adecuada. Y entonces hoy en día la gente puede ver videos en TikTok o en YouTube o conversaciones, tenerlas en Twitter o en ¿cómo se llama? Facebook, etcétera, o ver fotos en Instagram, pero no sabe potenciarlo a favor en términos de negocio. Y no se trata de vender un modelito acá que digan en 5 minutos eres millonario, ni mucho menos. Las habilidades no han permeado eficientemente. La gente sabe usar como usuario, consumidor, ciertas cosas, pero no sabe comprender los elementos de productividad que le pueden apuntalar estas herramientas como la propia web, las redes sociales, la interacción prácticamente inmediata con la gente y, por supuesto, hoy por hoy, la inteligencia artificial. La diferencia en la era de la computadora personal y los modelos de inteligencia artificial es que hoy en día estos están prácticamente disponibles en la inmediatez. O una computadora personal hay que ir a donde estaba y luego, pues hoy en día las laptops se mueven, pero antes las computadoras eran fijas y pues, tengo mi computadora en mi casa, pues hasta que llegue a mi casa puedo tener la interacción y luego prenderla y la operación. Hoy en día, con todos los dispositivos que tenemos, electrónicos y conectados a red, está en la inmediatez de la inteligencia artificial y permite, por ejemplo, incluso un agricultor en un área rural recuperar su capacidad de gestión, incluso con los procesos burocráticos. Aquí el tema es la adaptación. Por ejemplo, nuestro gobierno es fabuloso, ¿no? Tenemos ya formas de firmar cosas complejísimas a través de firmas electrónicas, lo hablábamos la semana pasada, si no me equivoco, con una de las tesis de la Corte, está la firma electrónica avanzada del SAT y la del Poder Judicial, y uno de repente tiene que hacer trámites ahí haciendo unas filotas, los adultos mayores tienen que hacer unas filas ridículas en una locación espantosa del Banco del Bienestar para que cobren su pensión
como si tuvieran que ir a besarle la mano al microtlatuani en el poder en el momento, ¿no? Y entonces todavía tenemos esta cultura. Y el gobierno plantea con esta agencia de tecnología que va a evolucionar y vamos a hacer todo por internet, bien chido, pero la verdad es que seguimos haciendo las cosas a mano. Te piden que firmes con pluma azul, carajo. Entonces, mientras la cultura del funcionario público, y no es culpa del funcionario público, sino del gobernante, no cambie, nada va a cambiar en la realidad en cuanto a la relación gobierno-ciudadanos, ¿no? Bueno, llegando a puntos finales de la conversación entre Larry y Satya, se conversa alrededor de la soberanía de los datos y el futuro de los modelos. Y aquí me preocupa la palabra, soberanía de los datos. De repente, por hacer más sólido un argumento o mercadotécnicamente vendible, el clásico clickbait o el argumento de 8 columnas, ¿no? Usamos palabras de otras materias y de repente pues suenan espectaculares, ¿no? Nearshoring, ya sabe, ¿no? En vez de decir inversión extranjera directa. La soberanía de datos. La palabra soberanía es un tema jurídico muy complejo que de repente ya todo es soberano, ¿no? Y no, nada más soberano es el Estado-nación en una lógica jurídica teórica adecuada. Ni siquiera los estados son soberanos. El Estado de Chihuahua no es soberano, aunque su constitución diga esa palabra, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. No es cierto, no es soberano, está sujeto a la Constitución Nacional. Un ente soberano no tiene una sujeción ante nadie. Solo los estados-nación no tienen sujeción ante nadie. Todos los demás tenemos una sujeción ante algo, un estado-nación o algo más. Entonces, en esa lógica, pues los datos no son soberanos, por favor. Pero bueno, entendiendo que lo que quieren hablar de la independencia del manejo de datos y el futuro de los modelos de inteligencia artificial, Satya Nadella redefine la soberanía no solo como una ubicación física de centros de datos, sino una capacidad de una empresa de integrar su conocimiento tácito en modelos que puede controlar, evitando transferencia de valor hacia proveedores externos. Y aquí entiendo que es la intencionalidad del concepto de tener control frente a ceder control. Por ejemplo, yo, Alejandro Sandoval, no tengo un centro de datos para que en Solo Negocios 360 Estrategia y Gobernanza administremos los servicios de nuestros clientes. Contratamos los servicios de, curiosamente, Microsoft para resguardar nuestra información. Y tenemos nubes con Dropbox y con Google Workplace. Y pues pasamos a terceros el control. Firmamos contratos, estamos conscientes de ello y tenemos responsabilidad de datos personales con nuestros clientes y de confidencialidad. Pero la realidad es que no tenemos una, como dice Satya, soberanía sobre los datos, un control total de los datos. Y el tema es cómo se va a trabajar los modelos futuros sobre la ubicación física de los centros de datos. Ya ven que van a construir uno aquí en Nuevo México. Y en su caso, el proceso de control. El futuro se visualiza como un mundo multimodelo donde la propiedad intelectual de una firma va a consistir en la ingeniería de la orquestación, cómo diseño la operación, tanto en la operación física, en la manufactura, en la entrega, en la logística, etcétera, etcétera, ante cómo lo hago en los procesos tecnológicos, en la administración de los datos, en donde cedo a terceros o tengo control total, esta soberanía que cita Satya, y con ello puedo asumir un posicionamiento de habilidades empresariales que combinen los modelos abiertos o cerrados para transformar los resultados en efectivo negocio. Y entonces, la ingeniería de orquestación, incluso mañana seguramente alguna escuela va a sacar la licenciatura en ingeniería de orquestación o alguna cosa así, pero bueno, el tema me parece bastante sensato y además relevante, tratar con el propósito, pues, de comprender la relevancia del manejo de la información. Si el siglo XXI es el siglo de la información, cuando quieran hacer la comparación de la época de los metales y de las piedras y de no sé qué, bueno, pues entonces, ¿cómo se va a manejar la información? ¿Cómo se va a hacer la administración de la información? Esas son las claves de las decisiones de los consejos de administración, de los dueños de las empresas y la responsabilidad fundatoria de los directivos operarios de la empresa. Vamos a corte, no se vaya, siga con nosotros aquí en Solo Negocios, Inteligencia Multimedia. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.
¿qué tal? Te saluda Carlos Pérez, presidente de la World Compliance Association, Capítulo México. Hoy quiero invitar a los profesionistas del derecho, así como del mundo del cumplimiento normativo en México, a que nos acompañen este próximo 12 de febrero de 2026 a la celebración del Congreso 360 en materia de compliance. Es un evento de alto impacto que hemos realizado en conjunto con la NADE, que reúne a los expertos de la materia, quienes nos darán las visiones, puntos principales a tratar en este año 2026. La cita es en el Club de Industriales de la ciudad de Querétaro, donde adicionalmente a los elementos técnicos que compartiremos, podemos crear una red de networking importantísima. Será un gusto saludarlos personalmente y compartir con ustedes una visión 360 del cumplimiento. Nos vemos en Querétaro. Amistad. Información. Crecimiento. Contribuir. Construir en México. Es compartir con grandes personas que queremos cambiar México. Es la oportunidad de comunicar información que nos permita tomar decisiones para un mejor México. Para mí es crecimiento porque a través de aportar a los demás crecemos como personas y como profesionales. El IMEF es contribuir a los demás, la oportunidad de crear valor. Desde el IMEF podemos proporcionar datos, información financiera que nos ayude a construir un mejor país. Te invitamos a que seas parte de este gran proyecto. Somos el instituto de más alto nivel de las finanzas en México. Somos IMEF. Continuamos en Solo Negocios Radio. Muy bien, continuamos en Solo Negocios Radio y ahora nos vamos a ir a un tema crítico en el manejo de la inteligencia artificial. Hace unas semanas encontré un canal de YouTube de Steve Eisman, de Real Eisman Playbook se llama. Se lo recomiendo mucho. Steve Eisman podría sonar a quién sabe quién es, pero es muy famoso. Es uno de los líderes de uno de los 3 grupos que detectaron 2 o 3 años antes de la crisis de 2008 lo que iba a pasar y pasó con esa crisis de 2008 en la crisis inmobiliaria estadounidense y de las hipotecas basura. Él es representado por un actor que se apellida Carroll y le llaman Michael Bond en la película de Big Short. Como ve, está el señor Blurry y luego otro grupo de jóvenes y está el grupo de Eisman. Y ellos son unos de los que se dan cuenta de este mega fraude, como él varias veces lo cita en la película y en sus videos de presentación. Y pues creo que vale mucho la pena escuchar sus planteamientos. Ellos se dedican a especulación bursátil, ¿no? Pero dentro de los procesos de especulación bursátil, pues ciertamente detectan este tipo de incidencias y ha sido lo que pues lo hizo muy famoso en ese proceso de 2008. Ahora tiene poco tiempo que puso este canal de YouTube y diferentes dispositivos o accesos de información de redes sociales y no se dedica a dar asesoría de cómo invertir, él lo dice claramente, no se trata de eso, sino simplemente de compartir información, ¿no? Y entonces en ese proceso de compartir información, ellos de alguna manera aportan ideas y entrevistan gente especialista en materias de relevancia. Bueno, pues entrevistó a Gary Marcus, que Gary es uno de los críticos de la inteligencia artificial, un científico
y especialista en materia de inteligencia artificial, que ha tenido sus temas también interesantes de disputas con los empresarios que manejan los temas de inteligencia artificial a nivel global. Y bueno, Gary Marcus sostiene que los modelos de lenguaje actual son fundamentalmente autocompletado con esteroides. O sea, como varios críticos, yo los he escuchado, son como un Google con esteroides, ¿no? O sea, es buscar en la red, pero a una velocidad altísima y con una capacidad muy por encima de lo que estábamos acostumbrados cuando googleabas algo. Y esto es porque se basa en predicciones estadísticas de la siguiente palabra en una secuencia sin poseer una comprensión real del mundo. O sea, no piensan los sistemas de inteligencia artificial, sino absorben datos logaritmizados, algoritmizados y arrojan resultados. Utilizando la distinción de Daniel Kahneman, Marcus explica que las redes neuronales operan bajo el sistema 1, cognición rápida, estadística y reflexiva, pero no tienen el sistema 2, razonamiento, deliberación razonamiento deliberativo y razonamiento deliberado, lo cual es indispensable para alcanzar la inteligencia general como los humanos la tenemos. Esta limitación técnica deriva del fenómeno de las alucinaciones, ¿no? Por ejemplo, que pasa mucho en las inteligencias artificiales. Los mismos resúmenes, de repente le pido el resumen de alguno de los sistemitas estos y dice, Michael González trató en Solo Negocios Radio, quién sabe qué cosa. Ah, caray, ¿quién es Michael González? Jamás hablamos de Michael González. No, cites a Michael González. Alucina el sistema, ¿no? Y pasa bastante, sobre todo bajo ciertos procesos. Y entonces precisamente el tema es que tienen más o menos controlado el sistema 1, cognición rápida, estadística, reflexiva, acceso a la información, pero no el sistema 2 de razonamiento deliberativo y deliberado. Desde una perspectiva de inversión y gobierno corporativo, el video destaca la existencia de una falacia del bebé de 1 trillón de libras, donde se infirió erróneamente que el crecimiento inicial de los modelos continuaría de forma lineal, alcanzando inteligencia humana simplemente agregando datos y potencia de cómputo. Eisman y Gary Marcus discuten el riesgo del financiamiento circular y una falta de retorno de inversión real que se puede traducir en lo que se comúnmente llama una burbuja, como la que Eisman detectó con la época del tema inmobiliario del 2008. Pero en realidad no era una burbuja. El problema, más que burbuja, por llamarles nombres espectaculares, era un fraude. Era un fraude, ¿no? Sobre la base de una especulación bursátil. Bueno, en este alcance, por ejemplo, está la demanda masiva de chips de NVIDIA, que se basa en especulación de una demanda infinita de estos agentes de inteligencia artificial. Marcus advierte que si los inversores dejan de inyectar capital a las empresas como OpenAI, que hoy en día está deficitaria en operaciones y que gastan miles de millones mensuales en la industria que está volviendo un commodity, por ejemplo, los chips, podría producirse un efecto de cascada de todo el sistema tecnológico. Una caída especulativa, ¿no? Marcus argumenta que la industria llega a un punto de rendimientos decrecientes donde los saltos entre inversiones de modelos, como por ejemplo el ChatGPT 4 al 5, son sutiles y requieren mediciones complejas en lugar de mejoras obvias. O sea, es como lo que nos ha pasado con los celulares y sus modelos, ¿no? El iPhone 1, el 2, el 3 o el notebook 10.0 o 10 Plus o quién sabe qué. Bueno, la pregunta es, ¿qué tanto cambio hay entre uno y otro? Y de repente hay desánimo porque no hay tanto cambio. Si comparamos el ChatGPT 1 con el 5 actual, pues es espectacularmente mejor. Pero si comparamos el 1 con el 2 con el 3, y las inversiones que tuvieron que realizarse para lograr ese cambio en tan poco tiempo, pues obviamente hay un tema financiero a contemplar. Esto lleva a un cambio en el tono de la comunidad científica, donde incluso figuras fundacionales como Ilya Sutskever han sugerido que es necesario volver a la etapa de investigación básica en lugar de centrarse solo en el escalamiento, en crecer, en más datos, en más centros de datos, en más energía. Según el análisis, el hecho de que los empleados clave estén abandonando empresas líderes para fundar sus startups sugiere que no se está cerca de un avance catalítico que revolucione la forma inmediata de los sistemas al sistema 2 de inteligencia artificial que ya narramos, ¿no? Se propone la necesidad de un enfoque neurosimbólico y el desarrollo de modelos de mundo, world models. A diferencia de los LLM, que solo memorizan datos del pasado, los modelos del mundo permitirían a la inteligencia artificial representar entidades, principios causales y conceptos abstractos, permitiéndoles manejar la novedad y situaciones
no presentes en su base de datos de entrenamiento. Marcus concluye que aunque la IA transformará el mundo, no lo hará con la tecnología actual de escalamiento masivo de fuerza bruta, inversiones multimillonarias y uso de consumo energético exuberante. Es económicamente ineficiente, es técnicamente limitado y además adolece de un problema. Mire, lo voy a equiparar con esto e incluso muy probablemente si se analizara a fondo tendría mucho más sentido. A los economistas se nos acusa, incluso están estos chistes que dicen que pasamos la mitad de nuestra vida explicando lo que va a pasar y la otra mitad de nuestra vida explicando por qué no pasó lo que dijimos que iba a pasar. Y es que los pronósticos los hacemos, ayer hablé de los pronósticos de IMEF, por ejemplo, los hacemos con base a los datos históricos existentes. Esto es, con base al conocimiento de lo que ha pasado, evaluamos lo que está pasando hoy y concebimos qué podría pasar en el siguiente periodo. Y la razón de hacerlo es, uno, porque es la información que tenemos disponible para tomar ese tipo de análisis y decisiones, y dos, porque el mercado necesita tomar decisiones. Y es mejor tomarlas con algo de información construida a partir de criterios relativamente comprobados que al ahí se va. O sea, si bien puede haber éxito en las tomas de decisiones al ahí se va, lo cierto es que conforme se toman decisiones más conservadoras a partir de información históricamente validada, ha sido un poco mejor. Pero no ha provocado ese cambio estructural en la toma de decisiones porque las proyecciones no han cambiado de la forma de hacerse, se siguen haciendo con la información del pasado. Esto es, nosotros tomamos, por ejemplo, todos los datos de inflación de la historia y todos los elementos que concebimos en nuestro aprendizaje como economistas que han inferido en la inflación, como momentos climáticos, momentos de guerra, momentos de tensiones políticas, momentos de lo que sea, pandemias, y nutrimos nuestros modelos y ese arrojo histórico nos dice linealmente cómo podría ocurrir hacia adelante. Y algunas veces llegamos a hacer estimaciones de más y menos. Y entonces con eso logramos pues relativamente un modelo de proyección. Lo que están criticando Gary Marcus en particular y con los comentarios de Steve Eisman como un analista financiero experto que además tiene la extraordinaria experiencia de haber detectado un mega fraude global, pues es que la inteligencia artificial con el sistema 1 se basa en esa misma lógica de la economía proyectada, en la historia pasada, en los datos existentes y no en el razonamiento. Si usted le pregunta al ChatGPT, al Gemini, al Claude, a Perplexity, a los más famosos o a los menos famosos, cosas del futuro, le van a decir cosas fundamentadas en el pasado. Y quizá es lo normal, incluso como humanos, pero realmente nosotros como humanos podemos tener pensadas cosas del futuro con base al pasado, pero podemos tomar decisiones diferentes. Y la inteligencia artificial no, porque nosotros somos este razonamiento deliberativo y deliberado. Y ese es el tema que tanto en economía no hemos logrado cambiar, como incluso hoy por hoy, lo que dice Marcus, en inteligencia artificial, no se ha logrado con eficiencia converger y nada más escalar más centros de datos y más energía no lo va a hacer, en su opinión. Quizás sí, pero está ocurriendo. Y eso trae consigo la posibilidad de los problemas especulativos financieros. No es un hecho, porque sí hay ingresos en las empresas muy diferente a lo que pasó con las .com, pero hay riesgo porque el escalamiento está siendo exuberante. Vamos a ver qué pasa. Nosotros tenemos que ir a la corte. No se vaya, sigan Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. ¿Sabías que entender la compleja relación entre el marco legal, el mundo de los negocios y el escenario internacional es un factor clave para el abogado de empresa? Soy Enrique Hernández, coordinador del Diplomado de Negocios de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, y el motivo de este mensaje es invitarte a participar en la 4ª edición de nuestro diplomado,
el cual cuenta con un nuevo e innovador programa acorde con los cambios jurídicos que hoy imperan en el sector empresarial. Durante este diplomado no solo tendrás acceso a profesores expertos, abogados especialistas en derecho corporativo, finanzas, inteligencia artificial en la abogacía y negociación, entre otros, sino que vivirás una experiencia práctica cercana a los retos que hoy enfrentan las empresas. No dejes de participar y sumarte con un grupo selecto de abogados que estarán en el diplomado. Te esperamos. Hola, soy Rodolfo Muñoz de IMEF Querétaro. ¿Sabías que en el IMEF puedes encontrar destacados miembros de la comunidad financiera de México? En el IMEF encuentras presidentes, directores generales, directores financieros, directores ejecutivos, profesionistas independientes y directores académicos, todos buscando trabajar y contribuir en nuestro desarrollo personal y desarrollo humano, a través de más de 200 eventos anuales, donde nos actualizamos, donde intercambiamos conocimientos y sobre todo experiencias. Esto es ser socio IMEF. Y te quiero invitar a que te unas al IMEF en alguno de los 20 grupos que tenemos a nivel nacional y juntos contribuir y trabajar por tener un México financiero mejor. Te esperamos. Jonathan Heath es economista por la Universidad Anáhuac, con posgrado en Economía por la Universidad de Pensilvania. Cuenta con 35 años de experiencia en el análisis de la economía, siendo economista principal de México para instituciones financieras globales y consultorías internacionales. Inició su carrera desarrollando modelos macroeconométricos para el gobierno mexicano y Wharton Econometrics. Ha sido profesor en diversas universidades del país, impartiendo cursos de macroeconomía, política monetaria, inflación y empleo. Es conferencista internacional y ha participado en más de 50 universidades. Fue columnista del Reforma por más de 2 décadas, escribiendo más de 2,000 artículos publicados en México y el extranjero. Es autor de varios libros sobre economía e indicadores económicos. Es miembro del IMEF desde el 92 y creador del indicador IMEF y la encuesta mensual de expectativas. En el 2019 fue designado miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Ahora que sabes más de Jonathan Heath, no te pierdas su conferencia en el Club de Industriales sobre las perspectivas económicas para el 2026. Regístrate en el link de la descripción. No faltes. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y llegamos al último segmento en donde vamos a platicar acerca de una especie, o sea, es un artículo publicado en Forbes, pero es una especie de, yo lo asumo como un resumen de recomendaciones alrededor de lo que narré en los primeros 3 segmentos. Y obviamente este artículo fue publicado la semana pasada y pues fue hecho días antes, y lo del Foro Económico Mundial pasó esta semana y la plática de Eisman creo que fue el lunes. Entonces, obviamente no están concatenados de manera directa y estrecha, pero la manera en que yo lo comprendo
y quiero aportarles sí. Y entonces este segmento es un segmento que trata propiamente de cómo debe el Consejo de Administración, la empresa, tomar decisiones y ejercer la gobernanza cuando el riesgo se mueve más rápido que el propio Consejo de Administración. Esto es, lo narrado en temas de sustentabilidad al principio del programa, hoy, lo narrado sobre Satya en Microsoft en materia de tecnología e inteligencia artificial, lo narrado por Eisman y Gary Marcus en las críticas a la inteligencia artificial y las inversiones, nos lleva a pensar que son procesos que de repente ocurren con una celeridad tal que nos ganan la posibilidad de reunirnos y tomar decisiones en el Consejo de Administración, de informarnos y como líderes de la empresa tomar decisiones. Y entonces este artículo publicado en Forbes, como el que le digo, que se llama Governance 2026 When Risk Moves Faster Than Boards, que es cuando los riesgos se mueven más rápido que los consejos, es hecho por Nissan Helbich Packing, que es autora contribuyente, y cita a otros autores como Yifat Aran y Anat Alombek, y analizan la experiencia en Estados Unidos, Europa y la región Asia-Pacífico, como Japón en particular, sobre estos procesos de decisión que, pues de alguna manera, llevaron precisamente a los consejos en los últimos años, que hemos vivido tantos golpes y trancazos y situaciones de riesgos y de siniestros efectivos, que pues el tema es cómo toreas eso, ¿no? Y bueno, se parte de la premisa que la brecha entre la forma en que los riesgos se materializan y la forma en que los consejos están estructurados para percibirlos se ha ampliado de manera significativa en, sobre todo, 2026, ¿no? O sea, lo que está pasando en el planeta Tierra hoy, lo que pasó en la semana, y todavía no se acaba la semana, en el Foro Económico Mundial, estos encontronazos que de repente te da miedo así como que hasta que, ay, a ver si no empieza una guerra con esto, con un contexto donde la inteligencia artificial va reconfigurando los mercados, los objetivos climáticos obligan a redefinir estrategias, la inestabilidad geopolítica tensiona las cadenas de suministro. Bueno, pues obviamente los marcos de gobierno diseñados, que fueron diseñados por una economía más lenta, anual, sexenal en algunos casos, pues ya no sirve. O sea, nuestras juntas trimestrales y nuestro negocio para tener una asamblea anual y decisiones ahí de repente, pues con los modelos de riesgo incremental ya no son suficientes, ya nuestra capacidad nos está ganando, pero hay formas de reacción y es a donde va el artículo. Todo esto que les narro es insuficiente, reconoce el artículo, frente a dinámicas exponenciales donde una sola implementación de inteligencia artificial puede impactar a millones de usuarios en horas hombre, en plataformas de fintech, escalamientos globales, antes de que reaccione la ley. Olvídense, nuestros diputados reaccionan 5,000 años después, y la ceguera institucional lleve a que la empresa ni siquiera tome decisiones. Y entonces, caput, se acaba la operación, ¿no? El artículo incorpora datos del Global Board Report de Think and Grow, que identifica un incremento aproximado de 25% en cierres de startups en Estados Unidos en 2024 y un aumento pronunciado de fracasos entre rondas series A y B, que son intercambio de acciones, asociado a lo que denomina la tensión de gobernanza de etapa intermedia originada en estructuras de consejo desactualizadas. El estudio sugiere que los consejos que modifican sus ritmos de reunión y amplían la diversidad de perspectivas muestran mayor capacidad de adaptación a shocks tecnológicos y geopolíticos, y describe que las juntas de alto impacto se caracterizan por estructuras que permiten acceso oportuno a información relevante, cuestionamiento efectivo de supuestos y detección temprana de patrones de riesgo, en contraste con los enfoques centrados en las listas de buen gobierno genéricas, ahí lentitas y demás, ¿no? Un bloque central del análisis aborda el fallo de gobernanza por diseño a través del caso de las prácticas de due diligence en capital de riesgo. O sea, por ejemplo, un fondo de inversión que le entra con capital de riesgo a una empresa, pues pide su debida diligencia, ¿no? Pero si el diseño de la gobernanza no está detectado adecuadamente, pues lo más probable es que reviente de cualquier forma, por más bien que lleven a cabo las cosas. Porque los riesgos te superan. Con base a las investigaciones de la autora de Yifat Aran,
Se expone que la competencia intensa por flujo de operaciones ha generado un dilema de due diligence en el cual muchos fondos infieren la calidad de una inversión a partir de quien más participa en la ronda, en lugar de apoyarse en las verificaciones propias rigurosas. O sea, ir a la junta más que el análisis de razonabilidad deliberativo y deliberado que caracteriza a los seres humanos según Cary Marcus, ¿no? Grueso el asunto. Este comportamiento tiende a privilegiar la imitación y el momentum sobre el juicio independiente, con el resultado de que riesgos materiales pueden permanecer sin examinar, afectando no solo rendimientos, sino también la redistribución de los daños cuando fallan las tecnologías, cuando se abusan de los datos o colapsan los negocios. El texto describe un fenómeno de fallo de acción colectiva. Cada fondo asume que otro ya hizo la tarea del análisis, lo que difumina la responsabilidad y permite que ciertos riesgos no sean evaluados por ningún actor en lo individual. O sea, un fondo de inversión llega, invierte y ve que ahí está ya, vamos a decir, Larry Flynn con BlackRock, ¿no? Y dice, pues ya revisaron ellos, ya para qué me preocupo yo. Y Larry Flynn, pues ellos vinieron ellos que revisen, ¿no? Y nadie revisa. De acuerdo con el artículo, la gobernanza no falla por falta de interés, sino porque los incentivos premian la rapidez y penalizan la cautela. Generan estructuras de incentivos donde el retraso en entrar a un acuerdo se percibe como costo, mientras que los costos de análisis profundos son debilidades, cuando en realidad son los temas concéntricos a tomar en cuenta. En paralelo, el artículo examina la figura de los observadores de consejo como manifestación de una evolución silenciosa en la arquitectura de gobernanza, particularmente en empresas respaldadas por el venture capital, el capital de riesgo, ¿no? Con apoyo de la National Venture Capital Association y trabajos conjuntos de Nat Alon Beck, otro de las autoras, se documenta que los observadores están presentes en la mayoría de los portafolios de fondos grandes, participando en sesiones donde se discuten riesgos estratégicos, pero no están bien integrados los mecanismos formales de responsabilidad cuando las decisiones se revisan posteriormente en lugar de previo. En algunos casos, estos observadores se apoyan en herramientas tecnológicas que identifican señales tempranas de riesgo, pero la ausencia de protocolos de escalamiento e integración de procesos decisores provoca impactos dispares y limita el potencial de agentes efectivos de gobernanza. Voy a regresar a Eastman y a Big Short. La acabo de volver a ver porque vi una escena de esas cortas que te ponen en videitos y me acordé y dije, quiero volver a ver Big Short. Vi Big Short y me empezaron a salir los videos de Eastman y luego ya crucé y supe que era él. Bueno, es impresionante que en el contexto de hacer dinero y ganar dinero a lo bruto, como estaba pasando en la época previo al 2007, solo 3 grupos y medio tarde se dieran cuenta de las irregularidades y fraudes que estaban pasando. Uno, que eso debe haber sido detectado por las autoridades, y 2, mucho más importante, que se señalaran para efectos de que iba a reventar un problema tan grave, porque el fraude era individual, entonces la afectación concebida por quien defraudaba era, bueno, pues voy a fregar a ese vato, pero pues no más. Y nunca concibieron que iban a destruir prácticamente la economía del mundo, al menos durante una temporalidad determinada, y requerir de una inyección de dinero impresionante por parte del gobierno, ¿no? Bueno, el artículo propone ver la gobernanza como una infraestructura más que como una lista de verificación, destacando que los consejos que mejor navegan la turbulencia no se limitan a la supervisión, sino prototipan, interrogan y actúan tempranamente frente a señales incipientes. El reporte Think and Grow, que abarca juntas en Estados Unidos, Europa y Asia el Pacífico, Japón, se presenta como evidencia de que el diseño de arquitectura de información se ha vuelto tan determinante como en la composición formal de los órganos de gobierno para la resiliencia organizacional. O sea, no solo es la construcción del consejo y tener un consejero independiente y tener las comisiones y que trabajen y fluya la información y darle libertad a los operarios para que operen y bla, 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 sino que los flujos de datos, los estándares de diligencia debida, los protocolos de bandera roja, los mecanismos de seguimiento de preocupaciones se actualicen de manera constante y recurrente y estén en forma real, en tiempo real operando. El texto enfatiza que muchos fracasos corporativos recientes comparten un patrón donde algún miembro de la organización tuvo la visibilidad del riesgo o anomalía, pero los sistemas de gobernanza no lo reaccionaron y lo escalaron. El problema no es la falta de información, sino cómo el diseño deficiente de los canales
provocan que los insights se traduzcan en decisiones y se vuelva crítica la infraestructura de datos, reporteo interno y analítica de instrumentos de gobernanza. Se sostiene que la falla más profunda de gobernanza contemporánea radica en la incapacidad recurrente de actuar sobre la información disponible en un entorno dominado por la inteligencia artificial, infraestructura de datos, volatilidad climática y inestabilidad geopolítica, donde muchas estructuras siguen calibradas para un mundo más lento y sencillo. Se argumenta que un enfoque de gobernanza centrado solo en resultados financieros de corto plazo es insuficiente para gestionar riesgos que afectan el valor empresarial a horizontes más largos, como sistemas de IA que deterioran la confianza, plataformas fintechs que explotan sesgos conductuales de usuarios o estrategias corporativas que ignoran el clima y terminan en capital varado. Se concluye que la gobernanza en este año debe diseñarse para reconocer riesgos lo bastante temprano para que las decisiones tengan efecto y asuman un papel en la tecnología de la supervivencia más que de función de cumplimiento básico. En fin. Se nos acabó el programa, le agradezco mucho su atención. Arturo, muchas gracias por tu apoyo. Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí en Solo Negocios Radio, Solo Negocios Inteligencia Multimedia. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.